Alamogordo, Nuevo México, 16 de julio de 1945. La era atómica acaba de comenzar. Esta es la historia de un proyecto olvidado de los primeros días de aquella era. Antes de iniciar la carrera espacial de los años 60, Estados Unidos y la Unión Soviética gastaron miles de millones de dólares en otra carrera tecnológica: la construcción de un avión gigantesco propulsado por energía nuclear. Un avión tan avanzado que podría permanecer en el aire durante meses. Sin necesidad de repostar, se convertiría en la máquina de destrucción definitiva. Aviones que nunca llegaron a volar. Episodio 3. El bombardero atómico. En la actualidad no se confía en la energía atómica, incluso se la teme. Pero justo después de la Segunda Guerra Mundial, las cosas eran diferentes. En Norteamérica la gente estaba cautivada por cierta manía nuclear. Se pensaba que pronto podría disponerse de una energía eléctrica tan barata que no merecería la pena poner contador. Habría coches, trenes, helicópteros y barcos propulsados por energía nuclear. La opinión general era muy favorable a la energía nuclear después de la guerra, e incluso durante los 20 años siguientes. Se decía que muy pronto estaría disponible y que sería casi gratuita. Se decían cosas como esa. Había quienes aseguraban que se podía utilizar para casi todo, especialmente para los transportes. Existía la idea totalmente disparatada, desde la perspectiva actual, de detonar bombas atómicas en los polos norte y sur para fundir el hielo y hacer que el clima mundial fuera más cálido. Y también habría aviones provistos de motores nucleares. Ya en 1942, Enrico Fermi y sus compañeros del proyecto Manhattan, de donde salió la primera bomba atómica, habían considerado la posibilidad de usar la energía atómica para propulsar un avión. La gran ventaja de dicho avión es que su radio de acción sería casi ilimitado. En 1950 el reabastecimiento en vuelo no había sido perfeccionado todavía, aunque los experimentos realizados por los británicos entre las dos guerras mundiales demostraron que la técnica de transferencia de combustible entre dos aviones en vuelo era fácilmente realizable. Pero en la época previa a la era del reactor no resultaría práctico transferir gran cantidad de combustible de un avión a otro en vuelo. Los británicos realizaron algunos experimentos de reabastecimiento en vuelo antes de la guerra, pero comprobaron que no podían transferir grandes cantidades de combustible para aumentar el radio de acción del avión. Durante la Segunda Guerra Mundial no hubo reabastecimiento en vuelo. Los B-17 y B-24 norteamericanos que volaron sobre Alemania fueron derribados masivamente antes de que los cazas de escolta, debido a su corto radio de acción, pudieran escoltarlos. Solo cuando cazas como el Mustang estuvieron equipados con depósitos de combustible suplementarios, pudieron realizarse incursiones diurnas sobre Alemania sin sufrir grandes pérdidas. El radio de acción de los aviones fue una constante preocupación para los militares. En 1937 el Army Air Corps encargó a la Lockheed el P-38 Lightning, un caza interceptor de gran radio de acción para operar principalmente sobre el Pacífico. Cuando entró en servicio en 1941 el P-38 tenía un radio de acción de 700 kilómetros. Norteamérica tuvo que combatir en áreas muy amplias y remotas. Tuvo que hacerlo sobre el Pacífico, lo que significaba que necesitaría aviones con gran autonomía, y además debían ser seguros. Volar en un caza monomotor implicaba mucho riesgo, porque si el motor se paraba, el avión caía al mar. Eran necesarios dos motores. Se requería por tanto un avión rápido, seguro y bimotor como el P-38. En 1944 la Fuerza Aérea contó con el B-29 Super Fortress, un bombardero con un radio de acción de 4.500 kilómetros, capaz de llegar a Japón desde bases situadas en las islas del Pacífico. Durante la Segunda Guerra Mundial se resolverían algunos de los problemas de la aviación de la preguerra. Motores y fuselajes más grandes y más eficientes permitieron a los aviones comerciales atravesar por primera vez el océano sin tener que repostar.
Esos avances permitieron a la aviación soñar con una nueva época repleta de posibilidades. Sin embargo, todos esos adelantos resultaron insuficientes ante un nuevo tipo de exigencias. Desde sus inicios, la Guerra Fría impondría unas necesidades muy concretas. Estados Unidos necesitaba un bombardero que llegara hasta objetivos en el interior de la Rusia soviética. Un bombardero con un radio de acción de decenas de millares de kilómetros. La respuesta estaría en un nuevo tipo de motor. En 1946, bajo el mando del general Curtis E. LeMay, la Fuerza Aérea de los Estados Unidos inició un programa llamado NEPA, cuyas siglas traducidas al castellano significan Propulsión de Aviones por Energía Nuclear. Su objetivo era estudiar la construcción de un bombardero propulsado por energía nuclear. Si el P-38 y el B-29 habían servido para enfrentarse a Japón en el Pacífico, un bombardero propulsado por energía nuclear parecía ser el medio ideal para cualquier posible conflicto con la Unión Soviética. La primera ventaja y las demás ventajas se derivaban de ella. Era que la duración del vuelo podía ser ampliada considerablemente, casi de forma ilimitada. Al cabo de un año comenzó el diseño de una de las más sorprendentes plataformas armamentísticas que jamás haya existido. Un bombardero propulsado por energía atómica. En 1948 el jefe del recientemente creado Mando Estratégico era el general Curtis E. LeMay. Estuvo al frente de la ofensiva de bombarderos B-29 contra Japón en el Pacífico. LeMay tenía fama de polémico, lo que en la aviación militar llaman un halcón. Era un general al que no le importaba demasiado la población civil. Había combatido en la Segunda Guerra Mundial. Había estado al mando de bombardeos tanto en Europa como en Japón. Era un general típico de la Segunda Guerra Mundial, con el comportamiento típico de un general de aquella época. LeMay quería disponer de un bombardero que contrarrestara definitivamente la nueva amenaza soviética. Debía estar provisto de motores nucleares y ser capaz de permanecer en vuelo por tiempo indefinido. Se convertiría en la principal arma norteamericana en cualquier guerra futura. En términos militares, y considerado en el contexto histórico adecuado, fue una gran idea, porque se trataba de un bombardero que no estaría limitado por el combustible. Se dispondría de un bombardero de propulsión nuclear que transportaría bombas nucleares y que estaría siempre en vuelo, observando y esperando al enemigo. Sin embargo, LeMay y la Fuerza Aérea no tenían la confianza de alguien muy poderoso, el presidente Truman. Al presidente Truman le preocupaba mucho dejar el inmenso poder de la energía nuclear únicamente en manos de los militares. Por eso creó una institución civil, la Comisión para la Energía Atómica, que dependería directamente de él y de la oficina presidencial, que controlaría la investigación en todo lo respectivo a energía nuclear. A los generales no les agradó en absoluto que las bombas atómicas estuvieran bajo llave. La Comisión para la Energía Atómica estableció los posibles usos de un avión provisto de propulsión nuclear. En primer lugar, podría ser usado como bombardero de largo alcance. La energía del reactor nuclear le permitiría teóricamente volar durante meses sin repostar, usando solo una pequeña cantidad de uranio. En segundo lugar, podría usarse como hidroavión. El equipo de académicos de la Universidad Tecnológica de Massachusetts, el MIT, favorito de la Comisión para la Energía Atómica, creyó que uno de los primeros aviones candidatos a usar la energía nuclear era el hidroavión de pasajeros. En aquellos días el tráfico aéreo de personas era poco usual y no había aeropuertos grandes. Por eso volar de puerto a puerto era buena idea. Además, un reactor nuclear en un avión corriente resultaría demasiado pesado. Pero un hidroavión era lo suficientemente grande para llevarlo. Así que parecía la apuesta adecuada. Verdaderamente, antes de la era del reactor, el hidroavión parecía el vehículo más aconsejable para los vuelos a larga distancia de la aviación civil. El diseño permitía llevar muchos pasajeros. El millonario Howard Hughes patrocinó la construcción del Spruce Goose para cruzar el Atlántico sin paradas intermedias.
Y en Gran Bretaña, Saunders Roe fabricó el elegante hidroavión Princess en respuesta al creciente mercado transatlántico de pasajeros. Se desarrolló un sistema de atraque experimentando en Southampton para que ya no fuera necesario montarse en lanchas al subir o bajar del hidroavión. Se subiría a bordo desde un muelle. Luego se atracaba, se amarraba el hidroavión y se iba caminando hasta tierra firme. El Princess fue uno de los mayores aviones que jamás se haya construido. Era un avión con dos puentes, el superior y el inferior. Tenía bar y disponía de camarotes con 2 literas. Definitivamente sería una forma lujosa, asequible para unos pocos, de cruzar el Atlántico en unas 7 horas y media. Un hidroavión propulsado por energía nuclear podía tener otros usos. La energía nuclear iba a ser empleada en la nueva generación de submarinos que permanecerían bajo el agua durante meses. Los nuevos hidroaviones con motores nucleares tendrían capacidad suficiente para darles caza. Septiembre de 1949. Un B-29 de reconocimiento recoge muestras de material radioactivo sobrevolando los cielos de la Unión Soviética. Era la prueba de que la vieja Rusia había entrado en la era nuclear. Al año siguiente, Corea del Norte invade Corea del Sur. La Guerra Fría se calienta. Esos sucesos acelerarían los planes de Norteamérica para construir un bombardero propulsado por energía nuclear. El Comité Conjunto de Energía Atómica del Congreso estaba muy a favor de desarrollar un bombardero propulsado por energía nuclear. La Comisión para la Energía Atómica creó finalmente una subdivisión especial que realizaría ese trabajo dentro del Departamento de Defensa. En la Fuerza Aérea existían grandes esperanzas de que se construyera un avión nuclear. En 1951, la Comisión para la Energía Atómica encargó que se construyera el primer avión experimental propulsado por energía nuclear. El objetivo, tal como se dijo en 1951, era construir 2 aviones experimentales, es decir, 2 aviones propulsados por energía nuclear que pudieran volar en 1957. En principio se hicieron unas pruebas de blindaje para evitar que la tripulación sufriera radiaciones. El mayor problema era proteger al piloto y a la tripulación de los efectos de la radiación. Se propuso que solo volaran tripulantes de cierta edad. La teoría era que, como iban a ser irradiados de todas maneras, si habían pasado ya la edad de tener hijos, no importaría demasiado. Se pensó, por ejemplo, que las bases estuvieran en islas deshabitadas, que los pilotos fueran mayores para que la radiación no afectara a los genes, al esperma, y así no pasara a futuras generaciones. A aquellos tripulantes potenciales se les conocía como hombres NEPA. Para ganar experiencia en la protección contra las radiaciones, se decidió construir un avión provisto con un reactor atómico antes de que los motores nucleares estuvieran disponibles. Se referían a un avión especial, porque nadie sabía cuánto pesaría, y previsiblemente iba a ser mucho. Por eso la Fuerza Aérea recurrió a su avión más grande, el bombardero B-36, que era el mayor construido hasta la fecha en Estados Unidos. Tenía una envergadura de 70 metros y un radio de acción de 13.000 kilómetros. Al principio, el B-36 estaba propulsado por 6 motores de hélice convencionales, pero versiones posteriores incorporaron 4 reactores para alcanzar más velocidad y llevar mayor carga, condiciones que lo convirtieron en un avión célebre. Sus tripulantes lo llamaban el abrigo de aluminio. El B-36 confirió por primera vez a la Fuerza Aérea Norteamericana lo que ahora llamamos alcance global o poder global. Eso significa que se puede alcanzar cualquier lugar del mundo con un bombardero y determinar el desarrollo de un conflicto internacional mediante bombardeos. En 1953, un bombardero B-36 de serie fue elegido como avión de pruebas para el programa del bombardero nuclear. Fue modificado para que llevara un pequeño reactor nuclear en la bodega de bombas. El reactor no estaba conectado a los motores. Una nueva sección del morro llevaba una cabina apantallada con 12 toneladas de plomo y caucho para una tripulación de 5 hombres.
piloto, copiloto, mecánico de vuelo y 2 ingenieros nucleares. También llevaba bolsas de agua, una en el fuselaje y otra detrás de la cabina de vuelo, para absorber la radiación del reactor. Después de la reconversión, el avión fue denominado NB-36. La N significaba nuclear. Pusieron un reactor nuclear en la bodega de bombas para hacer pruebas en vuelo. Se trataba de comprobar si la tripulación estaba protegida contra la radiación de un reactor en funcionamiento. La auténtica finalidad del experimento era comprobar si se podía volar con un reactor nuclear instalado en un avión sin dañar con sus radiaciones a la tripulación. Si no se podía resolver el problema, no importaría que los motores funcionaran. Nadie volaría en el avión. El primer vuelo del NB-36 con su reactor nuclear se realizó el 17 de septiembre de 1955. Los pilotos llamaron a su avión The Crusader. Las pruebas demostraron que la radiación podía ser contenida siempre que el blindaje para las radiaciones tuviera mucho grosor. El vuelo propulsado por energía nuclear parecía posible. Pero ahora se presentaba otro problema. Todo iría bien mientras el avión volara, pero ¿qué ocurriría si se estrellaba? Debido al peligro potencial, la Fuerza Aérea tomó precauciones muy especiales. Junto con el NB-36, volaría un avión de la Fuerza Aérea llevando un destacamento de marines. El plan era que si el NB-36 se estrellaba, los marines del avión acompañante saltarían inmediatamente en paracaídas y acordonarían el lugar del accidente para aislarlo de los curiosos. Aquello era muy arriesgado, y los marines no tardaron en apodar a la unidad la brigada que resplandece en la oscuridad. Entre 1955 y 1957, el NB-36 realizó 47 vuelos con éxito. El problema ahora era lograrlo con un avión real. El trabajo se dividió entre la Fuerza Aérea, que proporcionaría el avión, y la Comisión para la Energía Atómica, que proporcionaría el motor nuclear. La planta de potencia que se pretendía construir pesaría 80 toneladas. Toda la unidad nuclear, incluyendo el reactor, debía construirse en un único módulo extraíble para que pudiera ser recargado y reparado. La siguiente cuestión era hacer que el motor nuclear funcionara en vuelo. El motor de reacción corriente funciona aspirando aire a través del difusor. Seguidamente se comprime este aire en el compresor. Se emplea más oxígeno del necesario para que la mezcla arda en la cámara de combustión. Allí se inyecta queroseno, que se quema con el oxígeno, haciendo que el aire se caliente de forma continua. El aire caliente se expande con rapidez, creando un empuje que impulsa el avión hacia adelante. Con los motores de reacción se alcanzan grandes velocidades. Sin embargo, existe un inconveniente. El motor de reacción consume mucho combustible y los aviones solo pueden llevar una cantidad limitada. Por eso los aviones militares modernos tienen tanta necesidad de repostar en vuelo. El motor nuclear podía resolver ese problema. El proceso de combustión combustible-oxígeno es sustituido por el calor proveniente del reactor nuclear, cuyo proceso puede prolongarse durante meses o años. La teoría del motor nuclear es muy sencilla, más sencilla que la del motor de reacción. Sencillamente se aspira aire, se le hace pasar por el reactor y allí se calienta. Ni siquiera necesita una reacción química para que se expanda. Luego sale por el otro extremo y empuja al avión. La teoría es sencilla, pero no la ingeniería requerida. Los científicos de la Comisión para la Energía Atómica propusieron 2 formas distintas de construir un motor nuclear. Había 2 aproximaciones principales a la propulsión nuclear de aviones. Una de ellas era la de reactores que no tenían más que agujeros longitudinales por los que pasaba el aire. El aire frío entra por un extremo, pasa por los pequeños orificios del reactor, se calienta y produce empuje por el otro extremo.
La ventaja del empuje directo es que es más sencillo, casi no hay partes móviles. El aire entra en el reactor, pasa a través de él por muchos orificios pequeños y sale caliente. El principio es muy sencillo. Pero el llamado ciclo motor directo tenía un grave inconveniente. Lo malo del ciclo directo es que es muy fácil que el aire que pasa por el reactor se contamine. Tanto porque el blindaje para las radiaciones es muy débil, como porque al cabo del tiempo, con el calor y la presión, el escudo protector pueda rajarse y los materiales irradiados empiecen a salir fuera del núcleo del reactor. En ese caso, se estaría expulsando material contaminado. Eso condujo a los científicos de la Comisión para la Energía Atómica a proponer un segundo tipo de motor nuclear llamado de ciclo indirecto. La otra opción era que el reactor estuviera separado del sistema de propulsión, por supuesto dentro del avión. El reactor produce mucha energía en forma de calor, y esa energía es transferida a la unidad de propulsión, una especie de motor de reacción, mediante metales líquidos calentados. El ciclo indirecto tenía la ventaja de que el aire no pasaba por el reactor, con lo que se evitaba el problema de que pudieran salir materiales irradiados del avión. Lo único que se necesitaba era un fluido que circulara entre el aire y el reactor caliente. Alguna sustancia que pasara por el reactor, recogiera el calor y lo transfiriera al aire. Pero eso exigiría muchas conducciones y aumentaría el peso. Por lo tanto, resultaría perjudicial para el avión. Se disponía de dos modelos de motor nuclear distintos. El sistema directo, más sencillo pero también más peligroso, y el sistema indirecto, más seguro pero más complejo. En la carrera hacia la construcción del motor nuclear, la General Electric optó por el ciclo directo, más sencillo aunque potencialmente sucio. La Pratt & Whitney se decidió por el ciclo indirecto, más seguro, pero de ingeniería más compleja. Mientras las pruebas con el NB-36 proseguían y el trabajo de los motores nucleares estaba en marcha, el general LeMay y la Fuerza Aérea ideaban tácticas aplicadas a un auténtico bombardero nuclear. 2, 1, 0. En la década de los 50, la nueva tecnología de los misiles balísticos aún estaba en fase de desarrollo. Los cohetes no eran precisos todavía, y no se quería que los pilotos de la época se convirtieran en vigilantes de los hilos donde se guardaban los misiles. Muchas personas de la Fuerza Aérea, especialmente las mayores y más expertas, preferían cuidar los aviones y no tanto los misiles. Los aviones nucleares les parecieron entonces un enviado del cielo. La gran ventaja que vieron en esos aviones es que podían estar indefinidamente en el aire. Eso quería decir que su alcance podría ser el que se precisara. Permanecerían constantemente en su puesto, tanto para la defensa como para la observación. El nuevo bombardero nuclear tendría una forma muy distinta a la de sus predecesores. Se llamaría WS-125. Y su diseño y construcción fueron confiados a la Convair, fabricante del B-36. La Fuerza Aérea desarrolló muchas fórmulas administrativas para la clasificación de programas. WS quiere decir sencillamente sistema de armas, y todos ellos tenían un número. El WS-125 era el avión nuclear. Se preveía que el WS-125 estuviera operativo a principios de los años 60. Nunca obtuvo la B de bombardero, pero si se lo hubiera adjudicado sería el B-72. El WS-125 tendría un reactor situado en el cuerpo principal del avión y alimentaría dos motores de reacción. Llevaría bombas atómicas o misiles de crucero. La tripulación iría en una cabina frontal protegida contra las radiaciones. La misión del WS-125 sería vigilar a la Unión Soviética sobrevolando el Círculo Ártico durante días e incluso semanas. Debía estar preparado para atacar a las ciudades soviéticas. Esta flota de propulsión nuclear estaría limitada únicamente por la resistencia de sus tripulaciones. Mientras se proseguía el trabajo con los motores nucleares, el NB-36 se enfrentaba a dicho problema: la protección de sus tripulantes contra la radiación.
El escudo de plomo que se utilizaba habitualmente en las centrales nucleares era demasiado pesado instalarlo en el avión, le haría muy lento y sería vulnerable al ataque de los cazas enemigos. La respuesta fue un blindaje distribuido o blindaje sombra. En lugar de poner el blindaje en un solo lugar, se podía poner parte de él alrededor del reactor y otra parte alrededor de la tripulación. En un reactor terrestre, simplemente se rodea el reactor con plomo, y eso basta para detener las diversas partículas nucleares que salen despedidas. No se puede hacer lo mismo en un avión, porque el blindaje debe tener muy poco peso. Por eso, decidieron clasificar las partículas atómicas que se escapaban del reactor para detenerlas de diferentes maneras. Debían utilizar una protección liviana que las contuviera por medio de diferentes tipos de blindajes repartidos por el avión. Mantener el peso del avión dentro de unos límites de maniobrabilidad se convirtió en el problema principal del proyecto. Los expertos continuaron trabajando en el problema clave, que era limitar el peso, y lo hicieron de dos maneras. Una fue mediante el blindaje compartido contra las radiaciones, para lo que hacían pruebas con materiales diferentes buscando conseguir un mejor rendimiento. Y la segunda fue tratando de reducir el tamaño del reactor. El problema era que para mantener la misma potencia había que aumentar la temperatura y que así el motor más pequeño ofreciera el mismo rendimiento. Pero el progreso en todos los frentes, motor, blindaje para las radiaciones y reactor, era lento. Además, el bombardero nuclear tenía ahora un rival. La Marina norteamericana, siempre celosa de la Fuerza Aérea, había iniciado su propio programa de avión propulsado por energía nuclear. Lo que hizo la Marina fue retomar la idea que proponía el equipo del MIT en los años 40, hidroaviones atómicos, y se decidió por ello, lo que habría sido una buena idea. Si la Fuerza Aérea planeaba poner un reactor nuclear en un aparato, era raro que a nadie de la Marina se le ocurriera ponerlo en un aparato diferente. La Marina quería una versión nuclear del Martin Seamaster, el primer hidroavión de reacción del mundo. Pero para superar a su rival de la Fuerza Aérea, la Marina requirió la ayuda de los británicos. Ellos ya habían construido un hidroavión gigante, capaz de soportar el peso de un reactor nuclear. Se trataba del Saunders Roe Princess. La Marina norteamericana pidió a la Saunders Roe que le facilitara unos planos para incorporar un reactor nuclear al hidroavión Princess. Creo recordar que nos pagaron unos $50.000 para que hiciéramos el trabajo y por supuesto lo hicimos. Entregamos no solo los planos, sino un modelo del propio avión. Dick Stratton se encargó de realizar las pruebas en vuelo del Princess. Lo principal era instalar un reactor nuclear en el puente superior para que alimentara con gases calientes a los motores interiores. El avión despegaría con combustible para turbinas y cuando estuviera en vuelo cambiaríamos de motores. Usaríamos las grandes turbinas nucleares que estaban más cerca del fuselaje. Por supuesto, podría permanecer en vuelo todo el tiempo que se quisiera. Pero la Marina norteamericana abandonó muy pronto los hidroaviones nucleares por otro sistema de armas nuclear: el submarino atómico. La gran ventaja del submarino propulsado por energía nuclear es que podía utilizar un blindaje de plomo contra las radiaciones, pues el peso no suponía un problema, y por lo tanto podría llevar un reactor mucho mayor y proteger además a la tripulación. Igual que el bombardero atómico podría patrullar indefinidamente, el submarino lo haría sumergido, incluso frente a las costas americanas, dispuesto a disparar sus misiles, o bien podría estar en las costas de Rusia o en cualquier parte del mundo armado con misiles de menor alcance. Sería una forma de disuasión móvil y segura. Los dos proyectos, el avión nuclear de la Fuerza Aérea y el submarino atómico de la Marina, se convirtieron en auténticos rivales. Una de las motivaciones de la Fuerza Aérea para construir un avión nuclear es que la Marina tenía un submarino atómico. Y claro, no se iban a quedar atrás en cuanto a la propulsión atómica. Pero la realidad era que el programa del bombardero nuclear no avanzaba. En 1956 hubo buenas y malas noticias para el proyecto de propulsión nuclear. La General Electric consiguió por fin hacer funcionar un prototipo de motor nuclear de reacción.
Pero la mala noticia fue que el empuje que producía ni siquiera podía levantarlo del suelo. La Fuerza Aérea y la General Electric se dispusieron a buscar más dinero para el programa del bombardero atómico, pero toparon con un obstáculo inesperado: el presidente Eisenhower. El presidente Eisenhower, como militar, se mostraba receloso con las industrias militares. Creía que esas empresas presionaban demasiado e iban demasiado lejos para conseguir contratos sustanciosos. Su secretario de Defensa había ordenado detener los programas del X-6 y del WS-125, ya que eran demasiado ambiciosos. Yo creo que fue una decisión realista. Ordenó que se paralizaran esos programas y que la agencia responsable se concentrara en conseguir el motor adecuado. Como resultado, el NB-36 realizó su último vuelo el 28 de marzo de 1957. Se le retiró del servicio en Fort Worth a finales de ese año. Fue desmantelado varios meses más tarde y se enterraron las piezas radiactivas. Parecía que el proyecto del avión propulsado por energía nuclear había llegado a su fin. Pero el 1 de diciembre de 1958 la revista Aviation Week, la más influyente en el mundo de la aeronáutica, publicó una sorprendente noticia: la Unión Soviética tenía un bombardero atómico. Tenían una imagen del avión. Era una recreación gráfica de un avión propulsado por energía nuclear. Un cuatrimotor de ala en delta, un bombardero nuclear del que se decía que había sobrevolado Moscú y del que había también otras referencias de diversas fuentes. Lo interesante es que en el artículo se decía que no era un prototipo para un reactor nuclear, sino que era un bombardero nuclear auténtico, lo que hizo temblar a los americanos. Norteamérica ya estaba sobresaltada por la noticia de que los soviéticos habían puesto su primer satélite en órbita, el Sputnik. Parecía que llevaban la delantera en cuestión tecnológica. La noticia del Sputnik cayó como una bomba en Estados Unidos. Era un éxito tecnológico de esos retrógrados rusos comunistas. Lo que la gente pensaba entonces era: algo malo pasa en América, y quien hace que el país vaya mal es gente como Eisenhower, que no tiene la suficiente imaginación para enfrentarse a las grandes ideas, y eso tiene que acabar. Por este motivo, se presionó terriblemente al gobierno para que promocionara proyectos que respondieran al Sputnik. Había que lograrlo de cualquier modo. Uno de esos modos era retomando el proyecto de avión propulsado por energía nuclear. La Fuerza Aérea y algunos políticos lanzaron una campaña para reactivar el WS-125. Se desataron auténticas pasiones en favor del avión nuclear. Y un demócrata de Pensilvania llamado Dan Flood publicó un artículo en Aviation Week que venía a decir: os habéis dormido otra vez frente al botón. Melvin Price, presidente del Subcomité de Energía Atómica del Congreso, dijo que los rusos estaban de 3 a 5 años por delante de los americanos en cuanto a propulsión nuclear de aviones, y pidió que se hiciera algo para acortar la distancia y ponerse a la misma altura. Recuerdo una reunión secreta que mantuvimos con un comité del Senado encargado de asuntos militares. En referencia al famoso artículo de Aviation Week, nos dijeron: ¿por qué no hacéis algo al respecto? ¿No os dais cuenta de la importancia que tiene? Pero yo sabía lo suficiente acerca de la tecnología soviética para tomar la noticia en serio. Sabía que era una meta muy difícil de alcanzar. Nosotros no pudimos, y por supuesto, ellos tampoco. La Unión Soviética llevaba trabajando muchos años en varios proyectos de aviones nucleares. Fue un proyecto descabellado que desarrollaron a principios de los años 50. Se trataba de un hidroavión que pesaba 1000 toneladas.
El verdadero objetivo de los soviéticos era mantenerse a la altura de los americanos y construir su propia versión de un bombardero propulsado por energía nuclear. Los soviéticos ya disponían de un bombardero con un amplio radio de acción. En Occidente fue conocido con el nombre en código de la OTAN, Bear. Pero el Bear era demasiado lento para esquivar las defensas norteamericanas, equipadas con nuevos misiles e interceptores. Además, parecía que la Unión Soviética estaba desarrollando un bombardero nuclear como alternativa. Se llamó M-50. La OTAN lo llamó Bounder. ¿Aventajarían los soviéticos a los norteamericanos en el campo de los aviones nucleares? Los investigadores soviéticos en esta materia estaban a la par que los americanos. Tenían que enfrentarse a los mismos problemas: el peso del reactor y el blindaje para las radiaciones, y llegaron al mismo tipo de soluciones. Los soviéticos adoptaron también la solución del blindaje distribuido contra las radiaciones. Curiosamente, el tamaño del reactor que proyectaban era muy similar al de los americanos. Pesaba 80 toneladas. Las noticias de los avances soviéticos con los aviones atómicos, junto con el éxito del Sputnik, cambió el rumbo de la política norteamericana. La Corporación de Energía Atómica, el Departamento de Defensa, varios dirigentes del mismo y la Fuerza Aérea utilizaron toda su influencia para conseguir que se reanudara el programa del bombardero nuclear. Se trataba de recuperar el prestigio y amortizar las inversiones anteriores. Pretendían que el presidente les apoyara y que el avión estuviera listo a principios de los años 60. El presidente Eisenhower asignó más presupuesto al proyecto, pero seguía mostrándose receloso y puso el programa en manos de alguien en quien podía confiar. En aquel tiempo yo tenía bastantes dudas acerca del proyecto. Su objetivo era razonable, o sea, un avión que volara indefinidamente. Pero las dudas surgían por tres motivos diferentes. Los tres muy relacionados entre sí. Uno es que los aviones se estrellan, y la idea de volar con un reactor que podría estrellarse en cualquier parte no es algo aceptable. El segundo se refiere al motor de ciclo directo, de calor directo. Era inevitable que expulsara elementos radioactivos por la cola. Y el tercero eran los pilotos. La cuestión del blindaje para las radiaciones era muy seria. Herb York era un gran científico y sabía que no se habían resuelto los cuatro grandes problemas. No habían desarrollado un motor con el suficiente empuje para que el avión despegara. No habían resuelto la cuestión del blindaje contra las radiaciones. El motor de ciclo directo era todavía demasiado sucio y la tecnología de ciclo indirecto estaba sencillamente poco avanzada. Apoyado por Eisenhower, York aportó nuevas ideas al proyecto. Canceló algunos avances en la estructura por considerarlos prematuros. El trabajo se concentró en conseguir un motor funcional a toda prueba. Finalmente se lograron progresos. General Electric tuvo éxito en varios experimentos usando el ciclo directo. El motor llegó a funcionar con eficacia mediante energía nuclear. La General Electric pudo conseguir finalmente que el motor de ciclo directo funcionara con normalidad. Aunque el concepto quedó demostrado, el caso es que todavía no habían resuelto el problema del peso. El avión no lograba despegar. Mientras General Electric trabajaba en el motor atómico de ciclo directo, Pratt & Whitney seguía trabajando en el de ciclo indirecto. El Dr. York creía que el motor de ciclo indirecto ofrecía mayores garantías para evitar las peligrosas fugas radioactivas. Incluso con todo este esfuerzo de investigación en busca de un motor, hasta 1959 el progreso real había sido muy lento y no se tenía todavía un prototipo funcional. En 1960 el panorama político cambió de nuevo. Kennedy fue elegido presidente de los Estados Unidos, venciendo al que fuera vicepresidente de Eisenhower, Richard Nixon. Kennedy había acusado a la administración republicana de Eisenhower de permitir que la Unión Soviética adelantara a Norteamérica en el campo tecnológico y militar.
¿Reanudaría Kennedy el proyecto del WS-125? Durante la campaña por la presidencia, Kennedy acusó a Eisenhower de permitir que América fuera por detrás de Rusia en el campo militar. Acusó a Eisenhower de lo que denominó el lapso de los misiles. Rusia disponía de más misiles que América y con los bombarderos había también otro lapso similar. Pero al acceder a su nuevo cargo, Kennedy descubrió otro secreto de Eisenhower. Durante los últimos meses de su legislatura, había declarado confidenciales las noticias acerca de los avances militares soviéticos. El nuevo avión espía U-2 y los primeros satélites de reconocimiento norteamericanos habían descubierto el estado real de las fuerzas soviéticas. Cuando Kennedy llegó a la Casa Blanca, sufrió un verdadero shock. No existía tal lapso de bombarderos. Más bien parecía que la Unión Soviética no disponía de ningún bombardero operativo, no existía el lapso de los misiles, y lo que es peor, parece que no tenían ningún bombardero propulsado por energía nuclear. Es posible que nunca existiera. La noticia lanzada por Aviation Week acerca del avión soviético propulsado por energía nuclear había sido una farsa. Nunca existió un bombardero nuclear. Existió el Bounder, aunque solo construyeron un ejemplar. Pero el M-50 Bounder estaba propulsado por motores de reacción normales y no era un avión muy eficiente. Al saberlo, se canceló el proyecto del bombardero nuclear americano y también cualquier posibilidad de resucitar el WS-125. Todo lo que quedó cuando llegó a la presidencia fue la investigación y el desarrollo del motor indirecto, el de metal líquido. Ya no se volvió a hablar del avión. Cuando Kennedy llegó a presidente, canceló el 95% del programa. El proyecto del bombardero atómico fue finalmente cancelado en marzo de 1961, solo un mes después de que Kennedy entrara en la Casa Blanca. Lo sorprendente es que justo cuando Kennedy canceló el programa del MIT, se estaban consiguiendo avances en lo referente a los materiales del reactor. Dichos avances permitían luego la construcción de motores ligeros que serían utilizados en los vuelos espaciales. Hoy en día, si se quisiera construir un motor nuclear para un avión, probablemente se conseguiría, dada la tecnología de que se dispone. El avión nuclear fue superado por los acontecimientos. Los submarinos nucleares Polaris de la Marina entraron en servicio y Estados Unidos dispuso de misiles balísticos con amplio radio de acción y gran precisión. El bombardero tripulado, independientemente de su planta de potencia, se había hecho vulnerable a los misiles antiaéreos. El sueño americano del vuelo nuclear había fracasado. Pero la historia del bombardero propulsado por energía nuclear tenía todavía un secreto que revelar. El mayor de todos. A principios de los años 90 se supo que la Unión Soviética construyó un avión propulsado por energía nuclear que voló en el año 61. Todo Occidente se quedó perplejo cuando cayó el telón de acero. Y se descubrió que efectivamente los rusos habían construido un avión propulsado por energía nuclear. Voló 40 veces, pero eso fue en los años 60, y sencillamente no protegieron a la tripulación. Khrushchev estaba tan preocupado con los avances americanos en la construcción de un bombardero atómico que exigió que se construyera uno. Lo cierto es que solo se trataba de rivalizar con los estadounidenses. Construyeron un motor de ciclo directo rudimentario, con un blindaje muy básico que no protegía de la radiación a los tripulantes, y además el avión inundaba el entorno de residuos radioactivos mientras volaba. Los soviéticos eligieron el Bear como avión de pruebas. Estaba propulsado con 2 turbohélices convencionales, pero también llevaba 2 motores de reacción de ciclo directo, alimentados por un reactor instalado en el fuselaje. Se realizaron unos 40 vuelos con aquellos motores entre 1961 y 1969. El piloto de pruebas fue Gurionov. He tenido acceso a una carta del piloto de pruebas Gurionov en la que dice: todos padecimos la radiación, pero la ignoramos. De las 2 tripulaciones completas, solo 3 hombres sobrevivimos. De entre los fallecidos, el primero en morir, un joven técnico,
Solo vivió 3 años después de los vuelos. El problema de proteger a la tripulación de la radiación nunca ha sido resuelto, pero las ideas en que se basó el proyecto del NB-36 siguen influyendo en la investigación militar norteamericana. Siempre que se invierte dinero en alta tecnología, existe la posibilidad, casi siempre la certeza, de conseguir avances útiles. En abril de 1961, un mes después de que Kennedy cancelara el programa del bombardero nuclear, se adjudicó un encargo a la Chance Vought para que construyera un misil de crucero con motor nuclear. Sin tripulación no requeriría un fuerte blindaje contra las radiaciones. La nueva arma dispondría de un reactor nuclear de ciclo directo. Justo cuando dejé de ser el director de Livermore, nos hicieron responsables del diseño del reactor de un misil nuclear de crucero. El misil no era más que un avión no tripulado con un motor de ciclo directo. Tenía muchos puntos en común con el avión nuclear, pero como no llevaba piloto, los problemas del blindaje contra las radiaciones no eran comparables. El nuevo misil fue llamado SLAM. Chance Vought llegó a construir un tercio del prototipo del SLAM. El diseño final tendría una longitud de 20 metros. Sería lanzado a gran altura para que alcanzara objetivos muy distantes. Realmente sería un misil con un radio de acción infinito al estar provisto de motor nuclear. Luego descendería hasta los 30 metros y volaría a Mach 3. Habría sido totalmente imposible de detener. Además de lanzar bombas nucleares, los científicos de Livermore consideraban que el motor por sí solo sería un dispositivo nuclear letal, pues contaminaría el territorio enemigo. Sería el arma más mortífera jamás conocida. Volando a ras de suelo arrasaría todo lo que se encontrara a su paso. La radiación sería una ventaja en lugar de un inconveniente. En 1964 el SLAM estaba listo para realizar las pruebas. Pero la política intervino de nuevo. Kennedy y Khrushchev se habían enfrentado en Cuba. El mundo estuvo muy cerca del holocausto nuclear. Después del enfrentamiento, los dos dirigentes firmaron un tratado de no proliferación de armas nucleares. Las sentencias de muerte del avión y del misil propulsados por energía nuclear las firmó Kennedy en su acuerdo con los soviéticos. Si se hubiera desarrollado una tecnología nuclear de esa clase, el hecho habría sido considerado una provocación. Además, después de la crisis de los misiles de 1962, todo el mundo supo lo cerca que se había estado de una guerra atómica. El programa SLAM finalizó en 1964, pero el sistema de navegación de a bordo desarrollado para el misil fue utilizado posteriormente en los misiles de crucero convencionales, que forman parte hoy en día del arsenal norteamericano. Al final, el avión nuclear fue desbancado por una tecnología sencillamente más económica. Los avances que permiten repostar en vuelo con garantías, algo normal hoy en día, hicieron innecesario el vuelo permanente. Y el misil balístico, que puede alcanzar un objetivo muy concreto, así como el misil de crucero, acabaron con la necesidad de un gran bombardero. Pero puede que no haya terminado el sueño del vuelo nuclear. En 2003, se supo que el Laboratorio de Investigación de la Fuerza Aérea de los Estados Unidos había proporcionado fondos para estudiar la propulsión con energía nuclear del Global Hawk, de la Northrop Grumman. El Global Hawk es un vehículo aéreo no tripulado, o UAV. Su principal misión es la de reconocimiento a gran altura y a gran distancia. Está diseñado para volar desde los Estados Unidos hasta cualquier lugar conflictivo del planeta, sobrevolándolo durante varios días para obtener y enviar datos al respecto. Actualmente se pretende que el Global Hawk pueda volar durante varios meses seguidos. ¿Ha madurado por fin la tecnología que inspiró el NB-36? ¿Podrán los vehículos no tripulados permanecer durante meses o años en el cielo? Ese era el objetivo prioritario del bombardero nuclear original, el WS-125. Uno de los aviones que nunca llegaron a volar.
Alamogordo, Nuevo México, 16 de julio de 1945. La era atómica acaba de comenzar. Esta es la historia de un proyecto olvidado de los primeros días de aquella era. Antes de iniciar la carrera espacial de los años 60, Estados Unidos y la Unión Soviética gastaron miles de millones de dólares en otra carrera tecnológica: la construcción de un avión gigantesco propulsado por energía nuclear. Un avión tan avanzado que podría permanecer en el aire durante meses. Sin necesidad de repostar, se convertiría en la máquina de destrucción definitiva. Aviones que nunca llegaron a volar. Episodio 3. El bombardero atómico. En la actualidad no se confía en la energía atómica, incluso se la teme. Pero justo después de la Segunda Guerra Mundial, las cosas eran diferentes. En Norteamérica la gente estaba cautivada por cierta manía nuclear. Se pensaba que pronto podría disponerse de una energía eléctrica. Ambas mundiales demostraron que la técnica de transferencia de combustible entre dos aviones en vuelo era fácilmente realizable. Pero en la época previa a la era del reactor no resultaría práctico transferir gran cantidad de combustible de un avión a otro en vuelo. Los británicos realizaron algunos experimentos de reabastecimiento en vuelo antes de la guerra, pero comprobaron que no podían transferir grandes cantidades de combustible para aumentar el radio de acción del avión. Durante la Segunda Guerra Mundial no hubo reabastecimiento en vuelo. Los B-17 y B-24 norteamericanos que volaron sobre Alemania fueron derribados masivamente antes de que los cazas de escolta, debido a su corto radio de acción, pudieran escoltarlos. Solo cuando cazas como el Mustang estuvieron equipados con depósitos de combustible suplementarios, pudieron realizarse incursiones diurnas sobre Alemania sin sufrir grandes pérdidas. El radio de acción de los aviones fue una constante preocupación para los militares. En 1937, el Army Air Corps encargó a la Lockheed el P-38 Lightning, un caza-interceptor de gran radio de acción para operar principalmente sobre el Pacífico. Cuando entró en servicio en 1900, que no merecería la pena poner contador, habría coches, trenes, helicópteros y barcos propulsados por energía nuclear. La opinión general era muy favorable a la energía nuclear después de la guerra, e incluso durante los 20 años siguientes. Se decía que muy pronto estaría disponible y que sería casi gratuita. Se decían cosas como esa. Había quienes aseguraban que se podía utilizar para casi todo, especialmente para los transportes. Existía la idea totalmente disparatada, desde la perspectiva actual, de detonar bombas atómicas en los polos norte y sur para fundir el hielo y hacer que el clima mundial fuera más cálido. Y también habría aviones provistos de motores nucleares. Ya en 1942, Enrico Fermi y sus compañeros del proyecto Manhattan, de donde salió la primera bomba atómica, habían considerado la posibilidad de usar la energía atómica para propulsar un avión. La gran ventaja de dicho avión es que su radio de acción sería casi ilimitado. En 1950 el reabastecimiento en vuelo no había sido perfeccionado todavía, aunque los experimentos realizados por los británicos entre las dos guerras. 41, el P-38, tenía un radio de acción de 700 kilómetros. Norteamérica tuvo que combatir en áreas muy amplias y remotas. Tuvo que hacerlo sobre el Pacífico, lo que significaba que necesitaría aviones con gran autonomía, y además debían ser seguros. Volar en un caza monomotor implicaba mucho riesgo, porque si el motor se paraba, el avión caía al mar. Eran necesarios dos motores. Se requería, por tanto, un avión rápido, seguro y bimotor como el P-38. En 1944 la Fuerza Aérea contó con el B-29 Super Fortress, un bombardero con un radio de acción de 4.500 kilómetros, capaz de llegar a Japón desde bases situadas en las islas del Pacífico. Durante la Segunda Guerra Mundial se resolverían algunos de los problemas de la aviación de la preguerra. Motores y fuselajes más grandes y más eficientes permitieron a los aviones comerciales atravesar por primera vez el océano sin tener que repostar.
Esos avances permitieron a la aviación soñar con una nueva época repleta de posibilidades. Sin embargo, todos esos adelantos resultaron insuficientes ante un nuevo tipo de exigencias. Desde sus inicios, la Guerra Fría impondría unas necesidades muy concretas. Estados Unidos necesitaba un bombardero que llegara hasta objetivos en el interior de la Rusia soviética. Un bombardero con un radio de acción de decenas de millares de kilómetros. La respuesta estaría en un nuevo tipo de motor. En 1946, bajo el mando del general Curtis E. LeMay, la Fuerza Aérea de los Estados Unidos inició un programa llamado NEPA, cuyas siglas traducidas al castellano significan Propulsión de Aviones por Energía Nuclear. Su objetivo era estudiar la construcción de un bombardero propulsado por energía nuclear. Si el P-38 y el B-29 habían servido para enfrentarse a Japón en el Pacífico, un bombardero propulsado por energía nuclear parecía ser el medio ideal para cualquier posible conflicto con la Unión Soviética. La primera ventaja y las demás ventajas se derivaban de ella. Era que la duración del vuelo podía ser ampliada considerablemente, casi de forma ilimitada. Al cabo de un año comenzó el diseño de una de las más sorprendentes plataformas armamentísticas que jamás haya existido.